Hola, buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo para los alumnos de informática del Instituto Almina de Ceuta. Continuamos con los vídeos sobre presentaciones con Google Drive. En este vídeo hablaremos de las transiciones y las animaciones. Antes de nada, quiero que le echemos un vistazo a la presentación que tenemos en pantalla. Es una presentación que consta de 7 diapositivas. Y como vemos, todas las diapositivas contienen al menos un objeto, ya sea una imagen, un texto. En este caso tenemos 3 cuadros de texto del tipo Word Art, aquí lo mismo, y aquí tenemos un único cuadro de texto. Para explicar las transiciones y animaciones vamos a iniciar la presentación, es decir, visualizar la presentación en modo pantalla completa. Lo primero que veremos son las transiciones. Tanto las transiciones como las animaciones son efectos visuales que se van a aplicar a la transición entre una diapositiva y otra o los distintos objetos que tengamos en mi diapositiva. Las transiciones, por tanto, no es más que un efecto visual que se va a producir cuando cambiemos de una diapositiva a la otra. Para que lo entendamos mejor, veamos cómo hacemos la transición de esta diapositiva a la siguiente. Y vemos que se ha producido un efecto visual como si hubiéramos hecho un giro de la pantalla. Ahora veremos las animaciones. Las animaciones se van a aplicar a objetos que tengamos en mi diapositiva. Si os acordáis de hace unos instantes, cuando hemos analizado la diapositiva, todas tenían objetos. Pero ahora parece que esta no tiene ningún objeto insertado. Eso es porque todos los objetos en los 3 cuadros de texto que teníamos en esta diapositiva tienen aplicados lo que se conocen como efectos de entrada. Un efecto de entrada lo que hace es que un objeto, inicialmente cuando estoy presentando una diapositiva, no aparezca en pantalla y aparezca cuando se produzca un evento. Normalmente el evento que se produce va a ser el clic de ratón, pero veremos que hay otros tipos de eventos distintos. Si yo pulso clic, vemos que aparece uno de los cuadros de texto y aparece, o ha aparecido, como ahí bien dice, como si se hubiera fundido, ha aparecido de la nada, ha aparecido fundiéndose hasta aparecer. Ese es el efecto que se conoce como fundido de entrada. Si pulso clic ahora, veremos que el siguiente cuadro de texto aparece como una animación. ¿Lo veis? Ha venido desde la izquierda hacia la derecha, animado. Eso es lo que se conoce como un efecto de entrada de tipo animación de entrada. Y por último tenemos el efecto ampliación, que lo que va a hacer es que un objeto que no está en la diapositiva aparezca en la diapositiva como si viniese desde el infinito, desde una posición muy lejana hacia la posición actual, tal que así. Entonces, estos son los 3 tipos de efectos de entrada que me permite hacer Google Drive: el fundido de entrada, la animación y la ampliación. Y como vemos, un efecto de entrada lo que hace es que un objeto que inicialmente no está en la diapositiva aparezca. ¿Qué hará un efecto de salida? Pues justo lo contrario. Como vemos, se ha producido una transición entre una y otra. En este caso, una transición de tipo persiana de izquierda a derecha. Continuemos con los efectos de salida. A diferencia de los efectos de entrada, el efecto de salida se va a producir en un objeto que ya está en la diapositiva y que queremos que salga de ella. Y tendremos 3 tipos: el fundido de salida, la animación de salida y la reducción, que no son más que la inversa de los de entrada. Estos 3 objetos tienen aplicado cada uno de ellos esos tipos de efectos de salida, y lo único que están haciendo es esperando a que se produzca el evento de clic de ratón para desaparecer. Si yo hago clic, vemos que desaparece el primero, hago clic y desaparece el segundo, y por último, con otro clic, desaparece el último cuadro de texto. Tenemos efecto de entrada y efecto de salida. También tenemos un efecto que se denomina efecto de énfasis, que lo que hace es resaltar un objeto que ya está en la diapositiva, pero que no hace que salga de ella, simplemente se resalta. Google Drive actualmente nos deja hacer efectos de énfasis, el efecto de tipo girar, que ¿qué es lo que hará? Lo que dice la palabra, hará que gire
el objeto que tenemos en la diapositiva, pero ya estaba y no desaparece, simplemente se produce un énfasis sobre el objeto. Además de los efectos de entrada, énfasis y salida, también tenemos que saber cuándo se van a producir los efectos de entrada, de énfasis y de salida. Lo normal que ya hemos visto es que se produzcan cuando yo haga clic. Es decir, como bien me indica aquí. Aquí tengo voy a tener un cuadro de texto y un barco y van a ir apareciendo conforme yo haga clic. Hago clic y me aparecería la palabra velero y vuelvo a hacer clic y me aparece el velero siguiente, en la imagen del velero. Este es el efecto típico, el evento para entrar típico, el clic. Hay otra opción que es el efecto después del anterior. Ahora mismo tengo la palabra velero que tiene el efecto de entrada clic. Pero el velero, ¿os acordáis que había aquí un velero dibujado? Tiene de efecto colocado, de evento para realizarse después del anterior. Entonces, automáticamente cuando se produzca el evento de entrada, que es la palabra velero, va automáticamente, después de terminar a aparecer el barco. Veamos. ¿Veis? Velero y automáticamente me ha aparecido la imagen. Esto se llama efecto después del anterior. Y por último tenemos el efecto con el anterior. ¿Cuándo se va a producir la palabra? Cuando yo haga clic, el efecto se produce con un efecto anterior. En este caso voy a tener aquí el velero con la palabra clic y que va a empezar con clic y automáticamente y al mismo tiempo va a aparecer el velero. Es decir, van a aparecer los dos eventos a la vez. Hagamos clic. ¿Lo veis? Ya han aparecido los dos efectos a la vez. Lo que ocurre es que el efecto velero era más largo que el efecto de la imagen. Ya sabemos qué tipos de efectos, de transiciones y de animaciones puedo colocar en mis presentaciones de Google Drive. Ahora lo que nos hace falta es saber cómo hacerlos. Para ello vamos a utilizar parte del próximo ejercicio que tenemos que hacer en clase, que no es más que un alfabeto bilingüe donde tenemos que hacer una diapositiva para cada letra del abecedario o del alfabeto y en bilingüe, es decir, buscaremos para la A una palabra en español que comience con A y la ilustraremos con una imagen y una palabra en inglés que empiece por A y la ilustraremos con otra imagen. Vamos a empezar por aplicar entre la diapositiva 1 y la diapositiva 2 una transición entre una y otra. Ahora mismo, si yo inicio presentación, veréis que pasa de una a la siguiente de modo tradicional. Desaparece una y aparece automáticamente la siguiente. Vámonos a configurar las transiciones. ¿Cómo lo puedo hacer? De dos formas. La primera sería en el menú diapositiva y dar la opción cambiar transición. Y me aparece aquí este pequeño menú o esta pequeña barra de opciones, con las opciones de animaciones. Y vamos a tener dos partes. La primera arriba sería las opciones de transiciones y la de abajo la de animaciones sobre los objetos. Voy a hacer una diapositiva una transición entre la 1 y la 2. Entonces me voy a diapositiva 1 y en transición despliego aquí y en vez de decir sin transición voy a decir, por ejemplo, girar. Velocidad media y no hace falta que lo aplique a todas porque solamente tengo esta. Y vamos a ver cómo quedaría. Iniciar presentación y hasta ahora no hemos hecho nada, pero cuando yo haga clic va a producirse una transición entre diapositivas. No ha salido bien. Vamos a comprobarlo. Vamos a ponerla, mover diapositiva desde la derecha, por ejemplo, y vamos a comprobarlo ahora. Bien, ya lo tenemos. Iniciar presentación. Pulsamos la siguiente. Y ahora lo está haciendo pero demasiado rápido, no sé por qué. Ya tendríamos hecha la transición. Ahora vámonos a las animaciones en los objetos. Vamos a ir seleccionando cada uno de los objetos y para cada uno de los objetos que seleccionemos
nos va a ir apareciendo aquí la opción de añadir animación. Y el orden de ejecutarse será el orden de que yo vaya en el que yo vaya introduciendo las distintas animaciones. Vamos a hacer una transición que me haga que los 3 cuadros de texto aparezcan a la vez. El primero de ellos al hacer clic y los otros 2 con el anterior. Empezaremos. Le doy a la A, al cuadro AA, y voy en la opción de animaciones, añadir animación, y voy a decir un fundido de entrada, por ejemplo, porque es un efecto de entrada, y al hacer clic. Ya tengo mi primer efecto aquí, lo veis, apilado. Vámonos a esta imagen de aquí. Le voy a decir también, vamos a añadir animación, le voy a decir también fundido de entrada, la misma, y en vez de al hacer clic, con el anterior. ¿Cuál es el efecto anterior? El fundido de entrada. Aquí en la transición voy a colocar, por ejemplo, el girar también. Vamos a ver cómo va la representación. Bueno, vamos a empezar desde el principio para verlo bien. Vámonos a la primera. De todos modos, si no, desde el principio. Teníamos la primera que no tiene efecto. Le doy, ahora sí me ha hecho el efecto. Y veis que ya me faltan 2 objetos. A los 2 objetos que yo le he dado la animación. Vamos a darle clic y veremos que me aparecen los 2 a la vez. Me he equivocado, esto no es lo que quería hacer. Yo quería que aparecieran los 3 cuadros de texto. Por lo tanto, este efecto que he puesto aquí me sobra. ¿Cómo lo elimino? Pues simplemente lo selecciono. Veis que cuando lo selecciono se me abre un cuadro más opciones. Y aquí aparece una pequeña crucecita para eliminarlo. Entonces me voy al arbolito y lo elimino. Voy a seleccionar el árbol. Venga, vamos a hacerlo rápido. Añadir animación. Fundido de entrada y con el anterior. Y por último, en la manzana, añadir animación. Usar la palabra Apple, añadir animación, fundido de entrada y con la anterior. Ya tengo ahora mismo 3 efectos. A, árbol y Apple. Los 3 que tienen un efecto, los cuadros de texto que tienen efectos de entrada. El primero al hacer clic y los otros 2 con el anterior. En definitiva, este cuando se haga este y este cuando se haga este. En definitiva, serán los 3 a la vez. Vamos a hacer la presentación. La primera ya la teníamos. Y me faltan los 3 textos. Vamos a hacer clic y, como veis, aparecen los 3 a la vez. Ahora voy a añadir un efecto de énfasis a las 2 imágenes. Y voy a hacer que el primero se produzca al hacer clic y el siguiente después del anterior. Y voy a hacer que primero aparezca el árbol y después la manzana. Pincho en el árbol. Volvemos. Añadir animación. Y voy a decir girar al hacer clic. Ya la tengo. La siguiente imagen, añadir animación. Voy a decir también que gire y después, en este caso, después del anterior. Ya tendría todos los efectos preparados. Los 3 de entrada y los 2 de giro de las imágenes. Vamos a darle a reproducir la presentación. No están los cuadros de texto. Hago clic y me aparecen los 3. Vuelvo a hacer clic y los árboles, primero de una vuelta a uno y después de la vuelta a la manzana. A un objeto, si quiero, también le puedo aplicar efectos de salida. Es decir, a un objeto le puedo aplicar tantos eventos como yo quiera. Pues lo que voy a hacer ahora es que una vez que se produzca el giro de la manzana, el árbol se vaya. Pues selecciono de nuevo el árbol, le digo añadir animación, me la coloca justo a la última, y en este caso le voy a decir fundido de salida o animación de salida, ¿vale? Y después del anterior. Vamos a comprobarlo. Como antes, no hemos hecho nada. Hago clic, aparecen los 3 cuadros y ahora tendría que dar la vuelta a la manzana, el árbol, perdón. Después dar la vuelta a la manzana y después el árbol irse. Da la vuelta al árbol, da la vuelta a la manzana y, como vemos, después se ha ido mi árbol. Bien, ¿veis qué fácil es aplicar animaciones y transiciones a una presentación de Google Drive?
Bueno, pues ahora os invito a que en vuestro trabajo del alfabeto bilingüe me hagáis con cada una de las diapositivas al menos un tipo de efecto con al menos la mitad de los objetos que tengáis en la diapositiva. Con las imágenes o con los textos o si queréis con todo. Bueno, a trabajar. Si tenéis alguna duda ya sabéis, me preguntáis en clase y si no por aquí por internet. Hasta pronto.